ahora a profundizar un poquito más todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Les recordamos, vamos a dar ahorita primero esta pequeña charla y para el final de la misma, receptaremos todas sus preguntas. Me están ahorita por interno pidiendo que por favor que se están conectando, que les esperemos unos 2 minutitos más. Entonces nos vamos a esperar unos 2 minutitos para que las personas se sigan conectando, ¿sí? Entonces, para ver esta charla tan importante de lo que tiene que ver las relaciones laborales con la emergencia de la crisis sanitaria, y el día de hoy que vamos a ver lo que se relaciona al manejo del teletrabajo. ¿Sí? Entonces, gracias, eso me dicen, gracias, ya me acabé de conectar, muy bien, entonces les estamos esperando solamente, vamos a darles unos 3 minutitos, 2 minutitos más para que se puedan conectar. ¿Sí? Mientras tanto, también mientras se conectan nuestras queridas amigas, amigos, queremos también hacerles una invitación cordial el día de mañana, que tenemos también, arranca una charla laboral más a profundidad con todos los temas que he visto desde la contratación, el manejo de la crisis laboral y también cómo podría darse por terminadas las relaciones laborales sin quedar o caer en contingencias. Vamos a ver también el pago de utilidades, salario digno, plazos, etcétera, para el día de mañana, ampliando un poco más y obviamente se hará con ejemplos ya prácticos en el manejo por el tiempo. Esto es un curso virtual online en vivo más que nada, y este tendrá una duración de 6 horas. Listo, entonces, por el respeto a todos los compañeros que ya se han conectado, vamos a dar inicio a esta charla. Queremos primero hacer una pequeña aclaración en lo que tiene que ver que el teletrabajo es una modalidad que ya se la venía dando, y esta fue dada o fue creada por el Acuerdo Ministerial 190 en el año 2016. Es decir, esta modalidad de contratación viene desde el año 2016. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo no es otra cosa que realizar las actividades laborales en unas instalaciones diferentes a las físicas del empleador, la cual en la mayoría de los casos suele ser el hogar de los trabajadores, utilizando medios tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ponerle, me dice un poquito el volumen, denme solo un segundito. Estamos subiendo el volumen. ¿Qué quiere decir? Que se utilizará herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas son proporcionadas o pueden ser también del trabajador para asegurarse el fácil desenvolvimiento. ¿Qué herramientas tecnológicas vamos nosotros a necesitar? Una computadora, ¿sí? Y también vamos a necesitar una red que debería tener unas buenas condiciones. En este sentido, ¿qué es lo que me han preguntado ahora? Bueno, yo ya tenía un internet, ¿qué hago con ese internet? ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? Bueno, entonces ahí es un acuerdo de los empleadores, porque si yo ya tenía un internet que lo venía usando, a lo mejor dice, ok, yo te doy la computadora. O si es que voy a tener que pasar más, como es tener que ampliar el ancho de la banda para tener una mejor recepción, pues listo, entonces esta tendrá que ser asumida, hablemos de esta parte o diferencia por el empleador. En todos los casos lo que se necesita son las herramientas tecnológicas. Adicionalmente, el empleador debe tener los medios de cómo se va a iniciar el control para ver cómo se va a realizar el trabajo. Eso es potestad del empleador, que pueden ser por medios sistemáticos, es decir, por programas que el empleador
los instalar en la computadora para ver el trabajo efectivamente realizado. Adicionalmente, también se pueden dar por reportes. Yo puedo pedir o puedo solicitar a mis trabajadores que todos los días me manden las actividades, a lo mejor en un inicio del día y también a la finalización del mismo, ¿sí? Tenemos dos tipos de teletrabajos, el teletrabajo permanente y el teletrabajo parcial. El teletrabajo permanente significa que la jornada total, es decir, las 40 horas, se la va a realizar fuera de las instalaciones del empleador, desde su casa, es decir, las 40 horas de la semana. Y el parcial, que va a realizar parte de las actividades en las instalaciones del empleador y partes en teletrabajo. ¿Sí? Este es hasta un máximo de 24 horas en teletrabajo. Esta aplicación siempre ha sido una aplicación voluntaria, es decir, siempre va a ser un acuerdo entre las partes. ¿Qué más le podemos decir del teletrabajo? Este teletrabajo, no se olviden, queridos televidentes, que el teletrabajo estamos hablando el original, ¿sí? El que viene desde el año 2016. En este sentido, la reversibilidad, obviamente por el acuerdo entre las partes y porque cualquiera de las dos puede dar por terminada previo acuerdo, debe ser comunicada a la otra parte al menos con 15 días de anticipación y siempre respetando los 90 días de teletrabajo. Es decir, yo hice ya un acuerdo para el teletrabajo y a lo mejor no me resulta, no me gusta mucho, pero yo tengo que respetar al menos 90 días, salvo que las partes quieran darlo por terminado con anticipación y comunicar con 15 días. ¿Qué es reversibilidad? Volver a mi trabajo físico, ¿sí? Es decir, en las instalaciones del empleador. Posteriormente, en el año 2018, con el Acuerdo Ministerial 2018-002, se da preferencia, no quiere decir exclusividad, para que el teletrabajo sea realizado por mujeres embarazadas, por mujeres que están en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. ¿Sí? Aquí solo una aclaración, es preferencial no exclusivo, que quiere decir que desde ya mucho antes se daba preferencia, pero que si yo tenía una persona que no entraba en ninguno de estos grupos, también podía realizar el teletrabajo. Hasta ahí lo que se venía ya manejando. Se da la declaratoria de emergencia por parte del gobierno nacional, en donde se hace una suspensión de actividades generales a nivel del país, es decir, más que suspensión de actividades, suspensión de movilidad, para, como todos sabemos, tratar de controlar este virus, el famoso COVID-19, conocido como todos por coronavirus, y la frase que siempre nos han dicho, que nos quedemos en casa. Entonces, nos dice que dentro de las alternativas que se puede usar es el teletrabajo, pero para diferenciarlo del teletrabajo que ya se había manejado, ¿sí? Lo vamos a conocer como teletrabajo emergente. Me van a dar un momentito, me dicen que algo pasa con el audio. Romy, pásame audífonos. Sí, entonces deme solo un segundito porque me piden que por favor un poquito más el audio lo vamos a usar entonces con los audífonos, que ya es un poquito acá de lo que tiene que ver ya las redes sociales. Ya, un segundito solo. Sí, deme un segundito. Ahorita la parte más importante, ahorita lo que hicimos es un preámbulo de lo que era el teletrabajo anteriormente, antes de la declaratoria de sanitaria emergente, ¿no? Entonces, vamos ahorita recién, para que no se preocupen, veo los mensajes, vamos a empezar lo que es el teletrabajo emergente, que es lo que estamos nosotros aplicando.
Ya, listo. Solo les voy a hacer una pequeña pregunta. Quisiera pedirles que me confirmen si es que se escucha ahora sí bien. Si es que alguien me puede dar ahí un ok para saber si es que ya se me escucha mejor, por favor. Listo. Entonces, vamos a continuar ya con la charla. Vamos entonces ahora sí en función a la crisis emergente, a la declaratoria de crisis emergente. Tenemos este teletrabajo. ¿Qué me dice? Todas las personas que pueden realizar su trabajo sin tener que salir de sus casas, aplica esta opción. En este sentido, bajo el mismo concepto de trabajo desde casa, utilizando las mismas herramientas tecnológicas. Va a haber actividades que se pueda realizar por este mecanismo. En el ejemplo, les vamos a poner todo lo que tiene que ver con la área de contabilidad, todo lo que tiene que ver con la área de mercadeo, también puede darse por teletrabajo. Sistemas, pues ni hablar. Entonces, todas las actividades que yo las pueda realizar desde casa, utilizando una herramienta tecnológica, nos aplica para el teletrabajo. ¿Quién puede acogerse al teletrabajo emergente? Tanto los trabajadores o los empleadores del sector privado, así como también las instituciones públicas. Y de acuerdo al ministro de Trabajo, era como ya, si no estoy mal, más de 500,000 de personas que estaban utilizando el teletrabajo. ¿Sí? Entonces, primera punto acá, que es potestad del empleador realizar, ver qué trabajadores van a actuar para teletrabajo. En este sentido, lo que siempre hemos recomendado a los empleadores cuando empezó la crisis sanitaria y ahora es hacer una evaluación qué trabajadores podrían acogerse al teletrabajo o a cualquiera de las otras modalidades como suspensión o como también reducción de la jornada o modificación de horarios. Una vez que tenga yo esto, voy a tener también que notificar a mis trabajadores que van a estar en teletrabajo, ¿sí? Aquí lo que siempre hay es un poquito de preocupación. Yo le comunico al trabajador y le digo que él va a estar en teletrabajo. Y a veces se asustan un poco y me dicen, bueno, pero esto, entonces, ¿qué pasa? Mi contrato sigue igual, ¿cómo hacer la remuneración? ¿Continúa el trabajo? Es normal preocupación que tienen los trabajadores. Entonces ahí hay que hacer una aclaración. El teletrabajo únicamente modifica el lugar de trabajo, es decir, pasa de realizarse de las instalaciones del empleador a el hogar del trabajador, ¿sí? Entonces, no vulnera ninguno de los derechos del trabajador. ¿Qué quiere decir? Si es que el trabajador ya tenía contratos indefinidos, los contratos indefinidos se mantienen con todas las condiciones y estabilidad que viene esto porque únicamente se modificó el lugar de trabajo. El siguiente punto es que el teletrabajo debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Es decir, este debe ser hecho en la plataforma del SUD. Todos los empleadores se van a meter a la plataforma y nos vamos a ir dentro del SUD a donde tiene que ver los contratitos de los trabajadores que ya están registrados. Entonces se va a ir por contratos y actas de finiquito dentro de este sector. Y luego le pone contratos registrados y le va a desplegar todo el detalle, toda la lista de los trabajadores que ya están registrados bajo la modalidad presencial. Entonces, en este sentido, ya con mi planificación, yo ya tengo los trabajadores a los que les comuniqué. En la comunicación es importante que usted si tenga alguna evidencia, una puede ser la reunión o incluso un correíto electrónico. Entonces, con el detalle de los trabajadores, yo ya sé a cuáles voy a modificar y voy a ir de uno en uno. Escojo lo que tiene que ver con la modalidad que me dice teletrabajo. Luego le va a preguntar si es parcial, ¿sí? O es parcial o es total. Usted va a escoger total porque es el caso de la crisis emergente y ahí de hecho le escoge como teletrabajo emergente. Eso quiere decir
que va a trabajar las 40 horas semanales, por supuesto, desde la casa. Le va a pedir también la fecha que inició o que inicia el teletrabajo. En este caso vamos a suponer desde el 17 de marzo. Y la primera no estoy segura si es que fue hasta el 31 de marzo, bueno, fue en un inicio creo que era 10 días. Y posteriormente el gobierno que dice, ok, no podemos todavía regresar o retornar a las actividades normales y se aplaza una semana más y es muy probable que nos aplacen más tiempo. En este sentido, el empleador no debe preocuparse ni el trabajador, se mete nuevamente a la plataforma y modifica, es decir, va a extender por el tiempo que va a durar todavía el trabajo desde casa o el teletrabajo. Y voy a hacer el registro. Con esto luego usted le hace la aceptación. La plataforma, la página del ministerio le pregunta, ¿está seguro? Y le recuerda que usted es responsable por la veracidad de los datos y registra. Y el trabajador ya está registrado bajo esta normativa. En el teletrabajo emergente, los empleadores, como dijimos en un momento, son los que establecen las directrices para monitorear y controlar las actividades diarias que realiza el trabajador. El teletrabajador también será responsable del buen uso de los implementos que se le hayan otorgado y sobre todo de la confidencialidad de la información. Entonces, esto es muy importante. Recordemos que al estar realizando un trabajo desde otro lugar que no son las instalaciones del empleador, tiene acceso a la información del empleador. Entonces es importante que eso se recalque a todos los trabajadores, que la información es confidencial, ¿sí? Y el mal uso de esto dará un causal para dar por terminados los contratos previo visto bueno. Yo, en este sentido, supongo que ustedes en sus reglamentos internos, dentro de las faltas graves a estos, debe tener una cláusula donde diga violación a las normas de confidencialidad, de la información, de bases de datos, es decir, del know-how del empleador. También es recomendable que en los contratos de trabajo, aparte de los elementos o las cláusulas obligatorias, usted tenga una cláusula en donde le ponga, ¿cómo se llama? De cláusula de confidencialidad, en donde el empleador podrá dar por terminado al violentar esta parte previo visto bueno, que se estará empatando con lo que tiene que ver con el reglamento interno, sin perjuicio de las acciones civiles y penales. ¿Qué quiere decir? Que aparte del visto bueno, el empleador se reserva el derecho de ponerle también un juicio civil penal por el incumplimiento o el perjuicio que le ocasione, ¿sí?, lo que tiene que ver con la no confidencialidad de la información que maneja. Otra de las cosas que es importante mencionar y para que los empleadores vayan teniendo en cuenta, que el Ministerio de Trabajo le puede exigir en cualquier momento que le presente el informe de cómo se manejó el teletrabajo. Es decir, usted debería tener una carpetita con el informe desde el momento que usted hizo la planificación de lo que le está comunicando también a sus trabajadores y cómo se ha ido dando esto en la marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el informe que en cualquier momento y que de acuerdo al acuerdo ministerial, perdón acá la redundancia, el acuerdo ministerial 2020-076 le indica que una vez finalizado el teletrabajo, los empleadores deben tener o realizarán los informes técnicos bajo los criterios y cómo se dio el manejo. Entonces, por eso es importante que todo esto usted ya lo vaya teniendo, lo vaya acumulando durante el manejo del teletrabajo, para que si en el futuro, en cualquier momento, cuando ya la situación se normalice y las inspecciones laborales sigan realizándose, a lo mejor va a ser uno de los puntos que los inspectores van a revisar de cómo fue el teletrabajo, ¿sí? Al iniciar y al finalizar el teletrabajo, al iniciar y hablamos, usted les comunicaba a los trabajadores y también una vez que va a finalizar el teletrabajo, usted también le va a comunicar a su trabajador
¿Cuál es la mejor forma? Acá, insistimos, es un correíto electrónico, donde le va a decir, ok, de acuerdo ya a la declaratoria, nosotros en lo que es la provincia de Pichincha, especialmente en Quito, está el semáforo rojo, nos dice que tales actividades ya pueden volver a trabajar, entonces a lo mejor nos toca y nos dicen, ya es usted presencial. Con un correíto electrónico, yo voy a indicarles que el teletrabajo ha concluido y que desde tal día asistirán nuevamente a las instalaciones del empleador. Entonces, no se olvide, tanto la comunicación inicial como la de finalización debe ser dada al trabajador. ¿Cuándo termine el teletrabajo emergente? Por acuerdo de las partes, obviamente, si es que sin necesidad de esperar, vamos a suponer fue un teletrabajo emergente, pero las actividades del empleador han disminuido tanto que ya a lo mejor no tiene que hacer nada, entonces se da por terminado el teletrabajo y a lo mejor paso a una suspensión de actividades. Entonces hay un acuerdo entre las partes y la segunda, obviamente, por la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Sí? Eso en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Como nosotros podemos ver, es una herramienta válida todo lo que es la tecnología que ha permitido que se pueda manejar esta forma de trabajo que se la utiliza a nivel mundial, que se la viene utilizando a nivel mundial desde hace muchos años y en el Ecuador que se la viene aplicando desde el año 2016. Es importante mencionar, de acuerdo a los comentarios de las autoridades del trabajo, que el teletrabajo se lo piensa ya incluir de manera formal en el Código de Trabajo. Actualmente está únicamente regulado vía acuerdos ministeriales, pero ya se lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que le podemos decir en cuanto al teletrabajo, que era nuestra charlita del día de hoy. Ahora sí vamos a proceder a contestar las preguntas que nos están realizando. Acá me dicen si el teletrabajo solo puede ser por 90 días. No, aquí una aclaración. El teletrabajo de manera general es por el tiempo que hayan establecido. Lo que me refería a los 90 días es que luego de haber llegado a un acuerdo y yo en el futuro, o sea, me arrepiento luego, yo debo cumplir un compromiso y respetar al menos 90 días, ¿sí? Y luego, con 15 días de anticipación, le digo que ya no quiero el teletrabajo o me dice el empleador, no quiero que estés en teletrabajo. Pero aquí el teletrabajo es por acuerdo entre las partes. Recordemos que la reversibilidad es también por mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces puede ser incluso si necesito por 90 días si es el acuerdo y luego que regresa presencial, sí, porque vamos a suponer que la persona que está en lactancia, sí, me pide que hacer teletrabajo hasta que su niño esté de 6 meses, hablemos que esté un poquito más grande para llevarlo a la guardería, entonces sí, puede ser 90 días de teletrabajo sin ningún problema y al cabo de eso regresará a sus instalaciones, a las instalaciones físicas y continuar con esto. Tenemos otra pregunta, si es que puede existir el teletrabajo, puede existir un mix. Es decir, un físico y un presencial. En las actividades que me aplica, sí, ese es el teletrabajo parcial, que le llamamos hasta 24 horas de teletrabajo. Entonces se lo podría hacer. En lo que tiene que ver con la declaratoria de emergencia sanitaria, aquí dependería un poquito realmente de las condiciones de movilización, si es que le va a dar, para que usted esté realizando parte en las instalaciones del empleador y parte en las instalaciones, que es lo que se complica ahora un poquito, como todos sabemos, la restricción es bastante grande, especialmente en los horarios, es solamente hasta las 2 de la tarde, 5 de la mañana, 2 de la tarde, y adicionalmente movilidad en vehículos una vez a la semana. Entonces, puede haber un mix, pero si es que las condiciones realmente le ameritan. ¿Sí?
Eso es en lo que tenemos en inquietudes, en lo que tenemos las inquietudes de lo que se relaciona con el teletrabajo, ¿sí? Para el día de hoy. Una pregunta que no está dentro del teletrabajo no aplica para el caso. Sin embargo, acá les recomendamos, sí, siempre tener criterios también de lo que es la parte legal. Especialmente me han preguntado sobre la terminación del 169 numeral 6. Este es por caso de emergencia o fuerza mayor que imposibilite el trabajo. Entonces, bajo varios criterios jurídicos, varios criterios jurídicos, es cuando se dé por terminadas cuando se da por terminadas las realmente actividades del empleador que imposibilite, es decir, cuando pueden no estar en funcionamiento. Entonces hay que analizarlo muy bien si es que ese va a ser el caso, si es que ya no va a tener la actividad. Sin embargo, siempre es bueno contar también con algún otro criterio jurídico. A ver, una pregunta que me hace si es que los pasantes también se pueden acoger al teletrabajo. Yo aquí me permitiría responderle que claro que se podría acoger si tiene los mecanismos. Adicionalmente, recordemos que la pasantía es una relación civil y son acuerdos entre las partes. Entonces, si es que yo en el contrato civil estaba en presencial, pero puedo acogerme acá, y es un acuerdo entre las partes porque es un acuerdo civil. Y si es que el pasante está de acuerdo, no tiene ningún problema. En cuanto a lo que tiene que ver con la reducción de la pensión de pasantía, que realmente más que sueldo es pensión de pasantía o reducir el ingreso, son a las condiciones o al acuerdo que usted haya llegado. Si con el pasante dice, ok, vamos a hacer menos actividad, entonces te va a pagar menos. Y si él acepta, ¿sí? Que debería haber un acuerdo formal o una contestación, podría hacerlo, siempre y cuando usted considere que no le puede pagar menos de un tercio del sueldo básico. Eso es lo mínimo que podría recibir el pasante. ¿Sí? Sí, eso en lo que tiene que ver, me dicen también para el pago de las remuneraciones, lo que es el pago de las remuneraciones, al igual que todos los trabajadores, las remuneraciones deben ser canceladas en el teletrabajo, debería ser igual cancelada por la totalidad si es que está realizando las actividades de la casa. Para lo que tiene que ver con la jornada reducida, para los que están haciendo trabajo presencial, que también me han pedido, o en jornada reducida, obviamente se pagará en función a las 6 horas diarias, que son 30 horas semanales, que equivale más o menos a un 75% de la remuneración, pero la aportación al IES es completa. Para la suspensión, igual usted paga la remuneración completa, ¿sí? Y lo que tiene que ver es una recuperación en el futuro. Y salvo que el trabajador no quiera recuperar, pues es lo que tendrá que hacerle ahí un descuento. Eso en lo que le hemos contestado rapidito, a pesar de no ser el tema, y es todo lo que tenemos en las preguntas de lo que tiene que ver el día de hoy con el teletrabajo. Si es que no tenemos ya más preguntas en relación al teletrabajo, que de lo que veo hemos contestado todas las inquietudes al teletrabajo, pues no nos queda más que el día de hoy agradecer la presencia de ustedes sobre esta conferencia, esta charla que hemos tenido para esta relación tan interesante y que es bastante probable que se quede por mucho tiempo acá. Hay personas que ya me han dicho, empleadores, que ellos le van a seguir por varios meses y realmente pueden a lo mejor ser muchos en teletrabajo.
Entonces, por mi parte, no me queda más que agradecerles, ¿sí? No me queda más que agradecerles por su presencia. Para mí siempre es un gusto nuevamente invitarles para todas las personas que se estarán realizando desde el día de mañana una capacitación laboral a profundidad donde se topará todos los temas de la emergencia sanitaria, incluyendo las formas para dar por terminado los diferentes tipos de contratos. Veremos también lo que tiene que ver con las utilidades, salario digno, etcétera, que lo vamos a hacer empezar desde el día de mañana. Quedan cordialmente invitados y por mi parte ha sido un gusto y ojalá podamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias y nos vemos una próxima vez.